Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Siento el retraso porque algún detalle técnico nos hizo que nos retrasáramos. Que aquí en estas presentaciones los minutos son oro porque es solo una hora y queremos aprovecharlo. Bueno, hoy tenemos una mesa dedicada a Gabriel García Márquez y nos acompañan dos narradores y un guionista, director y dramaturgo. Voy a comenzar por el fondo, por el extremo. Está Jorge Eduardo Benavides, que es arequipeño. Bueno, yo soy Juan Carlos Chirinos, para los que no sepan, soy venezolano además. Jorge Eduardo Benavides es de Arequipa, Perú, narrador, novelista sobre todo, tiene una decena de novelas. Su último trabajo es El collar de los Balbaces, una novela histórica extraordinaria. Al lado de Jorge está Santiago Gil, es paisano de ustedes, es canario, es de Gran Canaria, periodista y escritor con una obra bastante significativa entre novelas y poesía y relato, y con una novela preciosa sobre Galdós que se llama El gran amor de Galdós, que les recomiendo ampliamente. Y a mi lado tengo a Fernando León Rodríguez, por cierto, los tres muy queridos amigos. Fernando es mexicano, de Ciudad de México, y es guionista y dramaturgo. Y una de sus obras más cinematográficas que a mí más me gustan es un guión que escribió para una película mexicana que se llama La Ley de Herodes, junto con su maestro Vicente Leñero. Y bueno, vamos a hablar de su obra de teatro también. Bueno, muchachos, comencemos con Jorge. Me gustaría saber cómo ha sido tu lectura de García Márquez como lector, y luego, si quieres, agregas un poco sobre cómo crees que te ha influido a ti como escritor la obra de García Márquez. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación y por la conducción de este acto, porque van a ver que es de un rigor absolutamente prusiano para los tiempos. Nos tiene amenazados. Bueno, es un placer estar con los compañeros aquí en la mesa, porque van a ver y van a disfrutar de los conocimientos que tienen respecto a un autor que es para nosotros absolutamente referencial. Hablo de García Márquez como un escritor que es de un gran valor en lengua española y que lo es de manera particular en Hispanoamérica, y esta forma que es Canarias, que es también ese cruce entre Hispanoamérica y la España peninsular. De hecho, aquí hubo un movimiento en los años 70, digamos, que se llamó el boom de la literatura canaria, que ha dado grandísimos escritores, y que eso llegó un poco antes, esa transformación, que a la península. Miren, García Márquez es un escritor maravilloso, que quienes no lo han leído lo suficiente, les invito a que lo hagan, a que disfruten tanto de sus novelas como de sus cuentos o como de sus crónicas o de sus guiones. Un escritor absolutamente grande, versátil, que creó un universo fantástico, distinto, y que de alguna forma venía a ser una proyección de los miedos, de los temores, de los anhelos de lo que conocemos como Hispanoamérica. Yo, cuando lo leí muy joven, como creo que le ha pasado a mucha gente, quedé deslumbrado con 100 años de soledad. Aunque no es la novela suya que más me gusta más una novela que es El otoño del patriarca, que curiosamente debería haberse llamado 100 años de soledad, y que es la historia de este dictador que vive y revive y nunca termina de morir, y que nos adentra en un mundo laberíntico, onírico, y más bien casi es un descenso órfico. Se los recomiendo además porque García Márquez, en ese deslumbramiento, para mí tiene un ejercicio y un dominio del lenguaje que hace que resalte con toda su belleza. Creo que es un escritor que ha sabido contar con belleza y diagnosticar con belleza Hispanoamérica. Me gustan mucho los cuentos de García Márquez, fíjate, Juan Carlos, pero a mí me gustan más las novelas. Yo soy más de leer las novelas. ¿Y por qué creo que es importante leerlo? Porque en estos tiempos en que puede frivolizarse un poco la literatura, como vemos nosotros que ocurre al socaire de movimientos cada vez más comerciales, temo que algún día, en lugar de leer 100 años de soledad, nos den 50 años de soledad y nada más. Bueno, tenemos una obra de teatro ya que
ha abundado sobre ese tema, de la que vamos a hablar en nada. Y en cambio otra debería tener 25 sombras y punto. Pero no es una cuestión de calidad, sino es de el acicate para leer a un autor espléndido que van a ir descubriendo, si quienes no lo han hecho, y que van a releer, creo que con muchísimo disfrute, quienes ya lo conocen. Bueno, muchas gracias. Por cierto, quiero agregar que ahí verán en la pantalla que en este tema de García Márquez está Jorge Fernández y Fernando León y yo. Jorge no ha podido venir a La Palma, lamentabilísimamente, porque el problema de la pandemia lo ha tenido retenido y tampoco pudimos hacer conexión con él online. Y Jorge y Santiago han tenido la generosidad esta mañana de ofrecerse como en Venezuela se dice bateador emergente, en el béisbol, como bateadores emergentes. Santiago, cuéntanos tu experiencia con García Márquez como lector, como escritor, y cómo ves tú la presencia de García Márquez en España. Bueno, García Márquez para nosotros fue el gran mito vivo, junto con Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Netti, eran mitos vivos entonces, ¿no? Que nos marcaban muchísimo, más allá de lo cercano. Como dice Jorge, en Canarias influyó tremendamente porque su lenguaje hizo que muchos escritores canarios que hasta entonces no sabían cómo manifestarse, cómo expresarse, vieran una puerta abierta en la literatura que venía de América. Y sobre todo, para mí principalmente, con Juan Rulfo, con Pedro Páramo y con García Márquez. Fue como un deslumbramiento. Creo que fue lo mismo que le ocurrió a García Márquez, exactamente igual, con Franz Kafka, ¿no? Con Faulkner y con Kafka, que son, creo que, sus dos grandes referencias. Pero sobre todo Kafka, él siempre lo cuenta en Vivir para contarla, en sus memorias, que una noche, creo que es Álvaro Mutis quien le regala un libro y dice, lee esto. Y él llega a la pensión, lee La Metamorfosis de Kafka, y entonces le dice a Mutis, pero ¿esto se puede hacer? O sea, un tipo que se llama Gregorio Sansa se acuesta y se levanta convertido en insecto, ¿esto es posible? Porque claro, eso es literatura. Y entonces es cuando él pierde por completo, digamos, el miedo a contar lo que realmente es la oralidad, porque no podemos olvidar eso, ¿no? Que nosotros los escritores hispanoamericanos venimos principalmente de la oralidad y nuestra música es una música muy reconocida en la oralidad. Y la oralidad esa, nuestras abuelas nos contaban esas historias con esos mitos y con esa capacidad de Remedios la veía, tiende la ropa y vuela al cielo, ¿no? Que es cuando García Márquez pierde ese miedo a contar cómo era, ¿no? Lo mismo que pierde ese miedo también a contar desde lo pequeño como hizo Faulkner en el Mississippi, ¿no? Que no cuentan, ¿no? Faulkner decía, los seres humanos apestan igual en todos los lugares del mundo, ¿no? Entonces, creo que ese cruce entre la fantasía, lo imposible, lo inverosímil que tú hagas creíble una novela, y contar lo pequeño, contar tu pequeña aldea, tu pequeño lugar, tu pequeño Macondo, para hacerlo grande a partir del mito y a partir de la emoción que llegan a cualquier lector del mundo, ¿no? Y luego estoy con Jorge, porque lo comentamos al principio, de que para mí también, como narrador, mi novela de aprendizaje, la novela que a mí me marca de García Márquez para hacerme escritor, es El otoño del patriarca. O sea, recuerdo mi madre me regaló 100 años de soledad con 14 años, me acerqué, pues evidentemente no pasé de la página 20, la página 25, volví a los 17, me fascinó y he vuelto 4 o 5 veces, y es el libro que releo, como otros libros que tienes, que relees de vez en cuando, Rojo y Negro, Madame Bovary, 100 años de soledad, El Quijote, Conversación en la Catedral. Son libros que tengo siempre a mano para aprender, para no olvidarme de mis referencias para ser escritor. Pero realmente el libro, después hay un libro que recomiendo vivamente a muchos de los jóvenes que están aquí, porque es el libro que también les va a marcar, es El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que es un libro que además a mí me coge con 18 años, imagínate, ¿no? Qué suerte se anuncia. García Márquez va a sacar una novela, El amor en los tiempos del cólera. Yo soy de un pueblo del norte de Gran Canaria, bajo a la capital, y me voy a comprar El amor en los tiempos del cólera, la edición roja de Mondadori, y voy en la guagua. Empiezas a leer, ¿no? El olor de las almendras amargas le recordaba siempre la historia de los amores contrariados. Recordaba el destino de los amores contrariados. El destino de los amores contrariados. Y tú, que estás viviendo entonces todos los destinos de todos los amores contrariados de la adolescencia, empiezas a seguir el rastro de Florentina Arisa y Fermina Daza, ¿no? Y luego, hasta que llega ya como lector, ya escritor, El otoño del patriarca, del que a lo mejor podemos hablar un poco más luego. Qué curioso que la edición de El amor en los tiempos del cólera aquí en España era roja, en América Latina, bueno, por lo menos en Venezuela era amarilla, era una portada amarilla, sí. Con el color del cólera, claro, sí.
El color con el que él escribía, la rosa amarilla, siempre sí, claro, en su estudio. La cosa amarilla, sí. No, y también asomaremos a Galdós dentro de un ratico. Lo asomaremos. Fernando, tú eres coautor de una obra de teatro que se llama 50 de 100, inspirada de alguna manera muy curiosa en 100 años de soledad. Quizás nos puedas contar un poquito sobre el proceso de creación y de puesta en escena de esa obra de teatro desde tu mirada de director y de dramaturgo. Bueno, la obra de teatro es para celebrar los 50 años de 100 años de soledad. Y en realidad la historia trata, que la pasaron el año pasado en el festival, y este año no la pudimos traer, pero me trajeron a mí, así que ya gané. Y el libro es el personaje, no es que sea una adaptación, que se podría pensar que es una adaptación, no es una adaptación. Es la historia de la vida de un libro que se llama 100 años de soledad. Y para el proceso creativo me hice acompañar de Nicolás Melini, un paisano de ustedes, escritor magnífico, maravillosa persona. Y nuestro director del festival. Y aparte cocina unas pizzas deliciosas. Pero bueno, ya me estoy desviando. El caso es que la escribimos, yo escribí la primera versión de la obra, la segunda, y así nos fuimos. El problema que teníamos era, o al menos yo, el personal, era si yo tendría que releer la novela para hacer la obra. Decidí que no me iba a servir, porque no me iba a dar tiempo, en primer lugar, para terminar la obra y una relectura. Y en segundo lugar, por lo del personaje. El caso es que yo me empecé a recordar el día que yo conocí a García Márquez. Paréntesis, él tiene un cuento o una memoria que cuando va a conocer al Papa, que le dan 5 minutos para conocer al Papa, entra al despacho, entra el Papa, lo saluda, en ese momento a García Márquez se le cae algo, se tarda en recogerlo y cuando se alza, el Papa le dice, bueno, hasta luego. Yo no sé si es un cuento o es una anécdota real. Yo conocí a García Márquez en la producción de una película que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Y me invitaron a la proyección privada donde iba a estar él, el director Ripstein, la guionista Pasalicia García Diego y varios que estábamos ahí. Entonces, cuando se acabó la película, yo quería saber la reacción del maestro García Márquez ante lo que había visto. Me le acerqué. Yo dije, aquí tengo como 2 minutos, ¿no?, para preguntarle. Me le acerqué y justo cuando le iba a preguntar, pasó el de las charolas con los tequilas y las copas. Él tomó su tequila, se dio la media vuelta, se fue a platicar por allá y yo me quedé sin preguntarle y sin tequila, que es lo malo. Y entonces, todo esto para contarles que la obra es interesante porque es puro cotilleo respecto a cómo García Márquez fue creando esta gran obra. Entonces son anécdotas, lo que nosotros perfilamos como tronco narrativo, fueron las anécdotas que él mismo cuenta o que otros cuentan sobre el libro. Entonces esa fue una investigación que hicimos. Y bueno, hay en internet cantidad de anécdotas y unas a veces hasta se contraponen, ¿no? Porque no fue así, fue de otra manera, otra versión. Y en la obra de teatro intentamos perfilar solo un punto de vista por si no se iba a sentir muy contradictorio, ¿no? Las anécdotas sobre un mismo hecho iba a parecer desdramatizado, no sé cómo decirlo. Y así fue la creación. Muy bien, te seguiré preguntando en la segunda vuelta de esta. Ustedes saben que, como dice Jorge Benavides, García Márquez lo adscribimos a un movimiento editorial realmente, que es el boom latinoamericano, ¿no?
Pero realmente García Márquez pertenece, digamos, desde el punto de vista literario, a lo que llamamos el realismo mágico, que es un género literario que ya existía desde los años 30, incluso desde antes, que Arturo Uslar Pietri, el escritor venezolano, fue el que colocó el nombre a ese género de realismo mágico. Es un término europeo, por cierto. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, el realismo mágico consiste en una exageración lingüística de la realidad, al contrario que lo real maravilloso, que es una confluencia de dos realidades distintas. Hay una exageración lingüística de la realidad en el realismo mágico. Jorge, ¿cómo ves tú, y háblanos de tu obra también, la influencia del realismo mágico en la literatura latinoamericana o en español, realmente? Porque no hablemos de Latinoamérica, sino de las obras en español. ¿Y cómo te ha influido a ti directamente? Bueno, es interesante esa apreciación respecto a lo que es el realismo mágico y lo real maravilloso, que son, digamos, unos planteamientos acerca de cómo se aborda la ficción. García Márquez, qué duda cabe que para muchos, que sobre todo para quienes empezábamos más o menos a escribir o hacíamos nuestros primeros pinitos escribiendo, fue de enorme impacto, probablemente por lo que ha comentado Santiago hace un momento, como le ocurrió a él cuando leyó a Kafka, y también a William Faulkner, este escritor norteamericano que tanto ha influido no solo en García Márquez, sino en muchos otros escritores de Hispanoamérica, por motivos bastante más largos de explicar y que exceden esta conversación. Pero yo me atrevería a apuntar el hecho de que, al fin y al cabo, el territorio de Faulkner, que es del sur de los Estados Unidos, es un territorio macondiano. De hecho, tiene un nombre dificilísimo que es Yoknapataufa, ¿no?, que es difícil de escribir. Tenía un amigo que sostenía que, como William Faulkner le gustaba mucho empinar el codo, se dormía sobre la máquina de escribir y caían los dedos de cualquier manera y salió el nombre de Yoknapataufa, que es dificilísimo. En todo caso, es un universo bastante grande que se amplía hacia el Caribe y hacia esa parte del sur, porque Faulkner no es el único. Está, por ejemplo, Erskine Caldwell, del Camino del Tabaco, son escritores que podríamos incorporar a esa tradición. Bien, en mi caso, como les digo, todo eso hizo que pensara que efectivamente se podían contar ciertas cosas de cierta manera, etcétera, ¿no? Pero digamos que había también otras posiciones narrativas dentro de estos escritores que, como ha señalado Juan Carlos Chirinos, el boom solo se circunscribe al ámbito editorial y que técnicamente o estilísticamente había otra manera de contar, otras posiciones encarnadas probablemente por gran parte de la obra de Carlos Fuentes y de Vargas Llosa, que era la literatura más política, porque era una época en la que había dictaduras, etcétera, en Hispanoamérica. Había un descubrimiento de lo que era la sociedad latinoamericana desde la perspectiva literaria, ¿no? De allí acaso que se ha usado y abusado del aspecto de la denuncia social de la literatura. Por lo tanto, a mí me interesaba más esa parte como escritor, siempre admirando y leyendo con la misma emoción que ha contado Santiago la llegada, la aparición de la novela de García Márquez. Pero nos trajo a nosotros un problema, que hubo una ansiedad muy grande por leer escritores como García Márquez. Entonces, el problema es que surgieron muchos escritores epigonales, muchos escritores que imitaban la forma, que tenían un tío, un Ambrosio en Chichicastenango, que hacía bailar a las serpientes y tal. Y claro, ¿qué ocurrió? Yo vivo en España hace muchos años, hace casi 30, y cuando nos invitaban a los escritores, recuerdo una vez nos invitaron al Cervantes de Frankfurt. Los alemanes son bastante rígidos con eso, y se desencantaron de que los escritores latinoamericanos que habíamos ido ahí, ninguno practicaba realismo mágico, y real maravilloso tampoco. Entonces nos miraron con desconfianza, como diciendo, estos de hispanoamericanos que tienen. ¿Y las plumas dónde están? Claro, que nos inventamos aquí una historia de lo que contamos, porque querían ver escritores que contaran lo real maravilloso, y todos éramos de realismo sucio tardío. Entonces esa más bien fue la situación que nos hizo ver hasta qué punto las influencias y los deslumbramientos pueden convertirse andando el tiempo, no por parte de quienes escriben,
sino por parte de quienes lo reciben, una especie de sombra sobre la literatura. Para mí eso fue básicamente esa influencia, aparte de la básicamente literaria, que era una cosa también que acaba de decir Fernando sobre el cotilleo, ¿no? García Márquez es un gran cotillador, es un escritor que está cotillando todo el tiempo. Y fíjense ustedes, contar literatura es básicamente cotillear, uno cotillea. Si yo me encuentro con un amigo en la calle, me ve con una señora y se me acerca y me pregunta quién es, y yo le digo, es una prima mía, vale, se lo puede creer o no. Pero si yo le digo, no, es que es mi prima Adela, que ha venido de Cádiz porque está tratando de poner a su hijo en un colegio privado y me está preguntando, ¿verdad que se lo creen mejor? Puede que ni sea mi prima Adela, en fin, la señora. Pero hay un cotilleo ahí, hay un detalle que hace que lo que estoy contando se convierta en algo más verosímil. García Márquez se inventa un mundo y lo hace y lo puebla de tantos personajes y lo cuenta de tal manera que uno termina por creer a sus personajes, que están vivos, que están allí, y eso lo hace porque a él es de los escritores que les encanta fabular, mentir y cotillar. No sé a quién le escuchaba decir que efectivamente el siglo XX le dio una cierta carta de ciudadanía al aburrimiento. Ha habido muchos escritores, estos escritores que parecen que van a morir de cólico metafísico y te cuentan unas cosas, y no, que es más difícil que vadear un río de pegamento, entrar en la novela. Y frente a eso tienes escritores que te deslumbran porque te están contando historias, con unas técnicas maravillosas, pero te están contando historias. Para mí eso es básicamente la influencia de García Márquez. Mira, y consiguió cupo para su hijo, la señora de Cádiz. Pues mira, estamos en eso. Estamos buscando qué se hace. Una pregunta adicional que al hilo de lo que estás diciendo. Cuando tú como lector empezaste, como lectora que quería ser escritor, que quería formarse como escritor, comenzaste a leer a los autores, a nuestros grandes autores, a Vargas Llosa, a Fuentes, a García Márquez, a Donoso, etcétera, a Donetti. ¿Con cuál te sentiste al principio más identificado? ¿A cuál querías imitar primero? Yo creo que a un escritor que es un poco así, que es José Donoso, el chileno. Yo leí una novela suya que les recomiendo muchísimo, que se llama El obsceno pájaro de la noche, que es una novela de la que además me enteré que había escrito tantos borradores que él terminó, Donoso, que era un tipo con mucha fragilidad emocional, un magnífico escritor. Terminó internado un tiempo en una clínica, agotadísimo de escribir esa novela, que es un mundo también laberíntico y tiene una característica, en este minuto les acabo, que es en las grandes novelas latinoamericanas hay un esfuerzo inmenso por recrear todo un mundo, que es un propósito que muchas veces acaba novelísticamente en la historia, en la trama, como en un loop, en un laberinto. 100 años de soledad acaba diciendo porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra, y no olvidemos que ese libro, no sé si es un spoiler, es un libro que se quema y desaparece. Rayuela, la otra gran novela de Julio Cortázar, tiene un tablero de dirección para que uno pueda leerla y pasa del capítulo, no me acuerdo qué número, al 151 y del 151 al mismo número y se queda dando vueltas allí. El obsceno pájaro de la noche, uno termina por meterse en ese universo que es como un descenso órfico del que no se sale, ya no se sabe qué es real o qué no es real. Por no hablar de Conversación en la Catedral y sus estratos temporales que hacen que nos olvidemos de cuál es el tiempo real en el que ocurre todo, ¿no? Fíjense ustedes que oigo a Jorge hacer esa enumeración de novelas extraordinarias escritas en América y pienso de repente que hemos tenido la fortuna y la mala suerte de que los árboles no han dejado ver el bosque. Es decir, el boom latinoamericano ha sido tan luminoso y iluminó tanto y con tanta eficacia nuestra propia literatura que muchas veces olvidamos que no solo son García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y Cortázar, que el universo novelístico de América y España desde los años 30 es ancho y ajeno, para decirlo para parafrasear.
Santiago, claro, es inevitable que como canario te toque esta pregunta, que es que me entró la curiosidad de saber cómo conectarías tú a nuestro padre, Benito Pérez Galdós, con la obra de García Márquez y con la obra posterior novelística en español. Yo los conectaría a los dos con Cervantes. Es decir, son autores cervantinos. Con el abuelo. Con el abuelo. Yo creo que ese nexo sí lo buscamos y luego cada uno añade. Pero hay una conexión, Juan Carlos, que yo creo que es clave para entender a García Márquez y a Benito Pérez Galdós, el periodismo. Ellos aprendieron a contar historias que lee todo el mundo y que tienen que ser coherentes, bien observadas, bien planteadas y bien creíbles, evidentemente, porque se cuenta la verdad. Son dos escritores que pasan por las redacciones de periódicos o que pasan por la vida periodística. Eso hace que luego, cuando sale del Hemingway, decía que un escritor debe pasar por un periódico siempre y cuando lo sepa dejar a tiempo. Porque si hay un momento del camino en que tienes que elegir o la literatura o ya quedarte en una redacción hasta el final de tus días. Se han malogrado muchísimos grandes escritores que han sido grandes periodistas por contar y no fabular y no ficcionar. Los dos, en un momento dado, deciden ficcionar, deciden contar, pero siempre anclados en la tierra. Es lo que decía Jorge de la forma de contar de García Márquez. Técnicamente son perfectos. Valle Inclán hacía realismo mágico. Cunqueiro hace realismo mágico. Torrente en la saga Fuga de J.B. hace realismo mágico. Pero son historias cuando uno las lee fascinan, pero están como etéreas. No le llegas a coger el punto. No, García Márquez te hace realismo mágico con historias realistas, ahí, por eso el término realista. Y son técnicamente bien montadas, muy influenciadas por las enseñanzas de Faulkner, evidentemente por la fragmentación, por la posibilidad de crear distintos mundos que luego conectan. Pero en García Márquez, fíjate que hay algo curioso en la forma de contar, lo que hablaba Jorge, la forma de plantear el cotilleo. ¿Qué más interesante para un cotilleo que empezar por la mitad de la historia o por el final de la historia? Santiago Nazar, en Crónica de la Muerte Anunciada, ya sabemos que muere en la primera página. Y sin embargo queremos saber, si ya sabemos quién es el muerto, ya sabemos que muere. ¿Qué hace que te seduzca? Esa capacidad del cotilleo bien contado, que es lo que hace Marcel Proust en Busca del tiempo perdido y lo que hace Cervantes en El Quijote. Y date cuenta que el Cervantes, no sé a quién se lo leyó el otro día, son una sucesión de cuentos. Y García Márquez, cuando escribe una sucesión de historias que van pasando, que se van entrelazando y que luego técnicamente es capaz de unir. Por tanto, yo creo que esa conexión Galdós-García Márquez viene dada por el periodismo y después por algo más importante, la disciplina y la responsabilidad y la creencia absoluta en la literatura por encima de todas las cosas, que es algo que se olvida. Fueron dos personas que vivieron por y para la literatura, con métodos creativos distintos, ¿no? Digamos que Galdós, como Vargas Llosa, es un escritor diario, un escritor constante, un escritor que se sienta todos los días, pero también es un escritor al que le gusta mucho viajar, salir, recorría Europa durante 4, 5, 6 meses, pero cuando se sentaba a escribir, se sentaba a escribir. García Márquez hacía lo mismo. García Márquez te cuentan que podía estar sin escribir 4 o 5 meses y levantando esa novela en la cabeza, yéndose de copas, saliendo mucho, pero el día que se sentaba a escribir se ponía el famoso mono azul de trabajo en la calle Caponata, creo que vivía en Barcelona, en la zona de Sarriá, y no había quien lo sacara hasta el final del día. Y vivía intensamente la literatura, conectaba la realidad con la magia, porque sin magia el realismo es periodismo, contamos. Cuando contamos tenemos que añadir algo más, la emoción. Eso es la magia. Pero una magia que, aunque sea increíble, esté siempre, siempre, siempre anclada a la tierra. Yo creo que ese es su gran enganche. Y cuando lo lees, a todos nos pasa lo mismo. ¿Qué nos pasa? Te fagocita, evidentemente. Que es decir, esto lo podía haber escrito yo. Vete a escribirlo. Oye, y te pregunto lo mismo que Jorge. Cuando te enfrentaste a los autores, a los grandes autores españoles y americanos, ¿a quién quisiste cuando comenzaste a escribir? Hace mucho tiempo ya, porque tienes una obra vastísima, y cosa que ¿cómo lo diría? Me pone un compromiso, porque yo pensé que había leído muchos libros tuyos, pero me faltan no sé, he leído la 4ª parte solamente. ¿Con cuál te sentiste al principio más identificado? Así como quiero imitar a este señor, quiero utilizar sus palabras, sus frases, su manera de contar. Una coctelera con Juan Rulfo, Netti, Cortázar, Borges, García Márquez, Carpentier, todo. Pero en el proceso en el que uno se convierte en escritor, para mí es la disciplina, Vargas Llosa.
Juan Vargas Chano Llosa. Marcelo lo cuenta muy bien en El vicio de escribir. El ponerte todos los días, que es lo mismo que decía Galdós, como un galeote remando, 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 aunque te quedes ciego, aunque te arruine. Creo que ese compromiso con la literatura de Mario Vargas Llosa, que teóricamente tiene el Nobel, podía parar, pero ahí está, es lo que a mí siempre lo tengo como un faro como escritor, olvidar lo que escribiste ayer. Y yo recuerdo una cosa que le oí una vez ya con el Nobel, en una conferencia, es decir, yo me siento cada mañana delante de un folio en blanco exactamente igual que me sentaba cuando era un cadete, un estudiante en el Leoncio Prado. Exactamente igual. No confío en mí, confío en lo que pueda aparecer en mi trabajo diario. Ese para mí siempre ha sido el ejemplo a la hora de escribir. Una obra basta, vengo del periodismo, como viene Vargas Llosa, como viene Galdós, como venimos un montón de autores. En un periódico, si estás escribiendo, escribes 3, 4 folios al día, por lo menos en el periodismo que yo me formé, y no podía decirle al redactor jefe, oye, es que hoy no estoy inspirado, el reportaje te lo dejo para dentro de una semana, ¿no? Tenía ese hito diario, ese proceso diario hace que cuando dejes el periódico lo mantengas en la literatura. Yo escribo mucho, pero escribo mucho y borro mucho, pero evidentemente tengo el vicio ese de escribir. Oye, bueno, lamentablemente tenemos que despedir a Jorge, que tiene un compromiso a Me he dejado continuación. la lavadora. Va a ir a resolver lo del cupo del niño de Cádiz. Entonces es importante. Oye, Jorge, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes y disfruten ahora. Y continuamos, nosotros continuamos. Hasta luego. Sí, pero me hiciste un García Márquez. Hiciste así. Yo te pregunté por a quién querías imitar. No, Sí, las la obra estrategias de trabajo de quién querías imitar, no. De quién querías, como quién querías escribir. O sea, que tu obra, cuando terminaras un cuento, una novela, se pareciera a la de quién. Yo quería escribir como la novela corta, la novela Los cachorros de Vargas Llosa. Esa fue cuando la terminé y dije, yo quiero escribir así. Perdón, fue la primera influencia así. La primera influencia, Claro. como le pasó a García Márquez con Kafka, ¿no? A mí me marcó muchísimo Rojo y Negro de Stendhal. Siempre digo que es mi libro de cabecera. Yo quería ser Julián Sorel y a lo mejor lo que he hecho en mi vida es llamar la atención todo el tiempo para ser como Julián Sorel. Pero yo recuerdo la lectura de Los cachorros, un verano en Agaete con 17 años. Y decir, bueno, yo me gustaría algún día escribir así. A mí me gustan además las novelas cortas. Y una novela a partir de las 50 páginas ya me siento un poco extraño. Creo que esa intensidad del periodismo, ese lenguaje conciso, pero al mismo tiempo las puntas del iceberg que decía Hemingway, ¿no? Escribir permanentemente dejando que el lector sea inteligente. A mí no me gusta contarle al lector absolutamente todo. Esa es la diferencia también entre el realismo clásico, digamos, el narrador omnisciente, que lo cuenta todo hasta lo que está pensando el personaje y no te deja margen absolutamente para nada, y el realismo mágico que te crea flashes, que te crea imágenes, que te crea situaciones inesperadas que haces que tú contribuyas a escribir la historia a partir de tus propias imágenes. Muy bien, sí. La verdad que debo decirle que cuando cuentas cómo escribes y qué quieres escribir, te dan ganas de escribir, así que sigue, así ganas lectores rápidamente. Yo he tenido una curiosidad siempre, Fernando. Nosotros obviamente hemos vivido, yo he crecido y tú también, Santiago seguramente también, en un mundo dominado por la imagen audiovisual, por el discurso audiovisual. Eso ha sido un problema bastante complicado para la literatura, para la palabra. Pero siempre me he preguntado, a la hora de crear de escribir un guión y de llevarlo, de representarlo, ¿qué concepto manejas tú mientras lo estás haciendo de verosimilitud, de verdad, de que sea creíble? Porque ya que estás trabajando con imágenes, lo que ve el espectador existe realmente porque lo está viendo con sus ojos. Entonces, ¿cómo se trabaja ese concepto de verosimilitud? Bueno, la verosimilitud es un código, en cine al menos, y en teatro, es un código narrativo que lo tienes que poner al principio. Por ejemplo, ¿cómo al principio? Al principio de la obra, para que sea verosímil. Si ustedes ven una película como E.T., bueno, la mayoría del público es muy joven, yo creo que no saben lo que es E.T. Es E.T., la película de un extraterrestre y un niño, así. Bueno, ¿cómo empieza? Llega una nave espacial. A partir de ahí ya creas el código de verosimilitud. Ya me creo lo que venga.
Ok. Y se me olvidó decir algo sobre la obra de teatro, perdón que... Dila. Que el cotilleo que cuenta el libro respecto a García Márquez, lo vimos desde el punto de vista de que el libro, 50 años de soledad, es el hijo de García Márquez. Y él habla mal o bien, o los recuerdos de con su padre y con sus hermanos. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo, lo importante en el cotilleo es el sentimiento. Y no hay nada, o lo mejor para narrar una historia es qué se hacen entre sí los personajes, su amor, su odio, etc. Ahí concluyo lo del cotilleo. Hemos hablado de García Márquez, perdón que te haga un García Márquez, pero fíjense que García Márquez, el deseo que él tenía, hasta donde yo investigué, él quería ser guionista de cine. En su vida. En su vida, y director quizá. Él tiene como guionista tiene 2 películas maravillosas que yo creo que las encuentran en YouTube. Que una es En este pueblo no hay ladrones y María de mi corazón. Los guiones son de García Márquez. Los guiones son de García Márquez. María de mi corazón es una historia extraordinaria. Yo nunca he entendido ni comprendido por qué García Márquez se desilusionó del cine como guionista y también quizá un poco como autor, porque sus obras son difíciles de conseguir los derechos para adaptarlos. Él decía, no, 100 años de soledad jamás se va a adaptar a cine ni a televisión. Por la diferencia entre, quizá regresamos a lo de verosimilitud, ¿no? Las imágenes literarias que hay en 100 años de soledad, hay unas muy difíciles de llevar a cabo en cine con la imagen, o bueno, eso era quizá antes en la época de García Márquez, novelista, porque ahora con los elementos tecnológicos que hay ahora, yo creo que ahora sí se puede adaptar con mucha facilidad cualquier texto de García Márquez. La técnica, la verosimilitud tiene como frontera la técnica, la tecnología. En cine. Sí, lo que acabo de decir, ¿no? Que te la creas. Mira, ayer me estabas comentando de un cuento que te gusta mucho de García Márquez, porque a contrario de las novelas, la gran mayoría de los cuentos de García Márquez son muy fácilmente adaptables. Estoy hablando de un cuento que se llama Un día de estos, que es un cuento muy breve. ¿Qué es lo que le puedes ver tú a ese cuento como que podría ser, se puede llevar a un cortometraje o a un largo? Bueno, si quieres nos cuenta un poco, haz un spoiler y cuenta cómo es el cuento. Bueno, el cuento es un dentista en algún pueblo lejano, no se especifica cuál. ¿De alguna película tuya? De alguna película mía, de la Ley de Herodes, de San Pedro de los Aguaros. Y el dentista está haciendo ahí sus cosas y llega el hijo y le dice, el alcalde quiere que le saques la muela. Y él dice, no. Dile que no. El dentista sigue haciendo sus... Dile que no estoy, le dice. Ah, sí, primero le dice, dile que no estoy. Y regresa el hijo y le dice, no, que se la saques. Que él dice que sí está porque lo está escuchando. Lo está escuchando hacer las cosas. Tú sabes mejor el cuento que yo. Es que yo lo he leído 7 millones de veces, entonces, pero es muy divertido que a ti te guste uno de los cuentos más que preferidos míos de García Márquez. Pero perdón que lo interrumpa, sigue contando. El caso es que, para abreviar, llega el alcalde y el dentista le dice, bueno, usted tiene un absceso para quitarle la muela. Tiene una descripción muy bonita porque el alcalde está muy afeitado, rasurado de un lado, y del lado donde tiene el dolor de muela, ¿no? Tiene la barba ahí crecida, ¿no? Y tengo 5 días con esto. Y entonces el dentista le dice, pero va a tener que ser sin anestesia. Y el alcalde dice, ¿cómo? ¿Por qué? No, pues sin anestesia, porque por el absceso no lo puedo anestesiar. Y entonces cuando ir al dentista es una tortura, esto es experiencia mía, el dentista le dice, con esto te cobro la cuenta de los 37 muertos que ha habido. Y ¡zas! Y el otro pues grita, llora, todo, termina de sacarle la muela, se la muestra, se la deja y le dice, séquese las lágrimas.
se seca las lágrimas el alcalde y al final le dice, bueno, páseme la cuenta. Y el dentista le dice, si mal no recuerdo, le dice, ¿a usted o a la alcaldía? Y él responde, da igual. Entonces es un final que uno dice, ay. Lo dice en colombiano, él dice, es la misma vaina, dice la última frase. ¿Te parece que sería muy fácil de adaptar al cine ese relato? Ese relato nada más es cuestión de poner la cámara y que los actores hagan lo que está escrito. No hay nada más que hacer ahí, más que saber poner la cámara para que se vean las acciones de los actores. ¿Y tú crees que García Márquez cuando escribió ese cuento estaba consciente de que estaba escribiendo en el fondo un guión? Yo siempre he considerado que sus cuentos siempre fueron considerados él como guiones. Sí, porque son muy fáciles de adaptar. Es casi poner interior-exterior y vámonos, ¿no? En formato de cine uno pone encabezados para saber si la cámara va dentro de un local o va afuera por cuestiones de luces y eso. Bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo, así que voy a agregar una pregunta más para ti, Fernando, que me interesa, no tiene nada que ver con el cine, sino con México y con García Márquez. Ustedes tuvieron la enormísima suerte de tener a García Márquez como uno de sus vecinos en Ciudad de México. Bueno, yo sé que Ciudad de México es un universo en sí mismo y que cada barrio y cada zona puede no estar en contacto nunca entre sí. Pero había alguna presencia, entre comillas, de García Márquez como autor importante en Ciudad de México durante los años que vivió. O sea, ¿ustedes sentían que estaba allí un portento como García Márquez? Pues yo creo que no, porque era como nacido ahí, ¿no? Prácticamente vivió la mayor parte del tiempo ya después de que vino a España, de Barcelona, se fue y se quedó en México. Y no, pues es como, sí, pues García Márquez es como, pues ahí va. Era normal, ¿no? Es como cuando uno ve a Fernando León por Ciudad de México y dice, ahí va a ver Fernando León. Ah, exacto, igual. Y nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada, ¿no? Es una pena porque uno piensa esto y dice, oye, lo que yo hubiera dado por vivir en Madrid cuando Galdós estaba en Madrid o cuando Valle Inclán estaba en Madrid, lo que yo hubiera dado por vivir en Ciudad de México con García Márquez allí, pero bueno, probablemente no lo hubiera visto nunca, ¿no? Porque yo viviría en alguna colonia periférica y muy pobre. ¿Te lo hubieras encontrado en el cine? ¿Le gustaba mucho el cine? Ah, le gustaba mucho el cine. O sea, como Woody Allen encontrándose a McLuhan en la cola del cine. Sí. ¿Qué querías decir algo, Santiago? Si no te al hilo de lo que estaba diciendo. Mira, tú fíjate que cuando García Márquez llega a sus últimos años, eso que decías de por qué no se prodigó más en el cine o en el periodismo, hay dos libros. Yo siempre hablo y defiendo el periodismo, la crónica periodística como género literario, o sea, y me peleo con mucha gente, ¿no? A mí relato Un náufrago o Crónica de un secuestro es que es literatura y una crónica justamente es literatura y justamente... ¿A qué te refieres cuando dices es literatura con tanta vehemencia? Porque nosotros contamos a partir de la verdad. La única diferencia entre una crónica y un relato es que en la crónica no puedes salir de la verdad. No puedes meter ningún elemento que no sea cierto porque es periodismo. Y en el relato puedes meter lo que te dé la gana y lo creas con tu imaginación. O puedes partir de la verdad y transformarla y poner aquello que tú crees que pudo pasar y demás. Pero lo que es la narración tiene que ser literatura. Tienes que seducir al lector. Y eso se ha perdido últimamente en las crónicas, que van a la gente, hace una crónica de cualquier suceso, de cualquier hecho anecdótico y no saben contarlo, no saben literatura. Muchos periodistas han olvidado que es esencial leer, que es esencial formarte para contar. Y esa es una de las grandes crisis del periodismo actual. Cogemos el periódico, pasamos las páginas y no nos interesa nada. Porque, como decías tú de los robots, de los poetas, ahora mismo una noticia te la puede hacer un robot. Le pones una serie de algoritmos, le pones la pirámide invertida y te monta la información. Es el valor humano de la emoción lo que hace una crónica. Si tú lees Relato de un náufrago, fue publicado semanalmente en la prensa, o lo que hizo Galdós, o lo que hicieron los grandes folletinescos, pero eran novelas en este caso tal. Y García Márquez fue, sobre todo, un maestro de la crónica, ¿no? Y la defendió a carta cabal hasta el final. Y fíjate que sus últimos años, él se dedica a enseñar realmente lo que potencia es en San Juan de Baños, ¿no? La escuela, San Antonio de Baños, perdón, la escuela de cine,
y talleres literarios en donde acoge a jóvenes estudiantes a los que forman el periodismo. Él se veía, fíjate que no recuerdo que hiciera muchos talleres literarios, hacía talleres periodísticos y talleres de cine, de guión. Pero tiene un libro que ya veo como hay gente joven aquí, muy joven, que quiero recomendar vivamente, Sí. de García Márquez, que se llama ¿Cómo se cuenta un cuento? ¿Cómo se cuenta un cuento? Ahí, si ustedes ¿Cómo quieren se cuenta aprender un a cuento? escribir como Santiago Gil, tienen que leer Cómo se cuenta un cuento. Pero ¿cómo se cuenta un Gabriel cuento? García Fíjate, Márquez. al hilo de lo que decía él, De Gabriel García Márquez. los cuentos están elaborados desde una visión de imagen, de una visión cinematográfica, casi guionista, por eso él se enfrenta al final. Y hay un detalle, quizás, que es lo que yo creo que García Márquez, lo que hace que no se decantara por el cine más abiertamente y que no se decantara por el periodismo más abiertamente, ¿no? Que eran sus dos grandes pasiones, ¿no? Él siempre dice, soy por en sí, el periodismo es la profesión más hermosa del mundo. Lo dijo más de una vez y lo repetía siempre que podía. ¿Sabes lo que es la música? La música de la literatura. Porque en la música de la literatura es donde ahí es cuando la magia es necesaria, el impacto inesperado es necesario para seducir al lector. Y por eso él al final yo creo que siempre se decanta por la literatura. Porque es donde si buscaba, como decía siempre también, yo busco que me quieran, escribo para que me quieran. Yo creo que donde más sabía él que lo iban a querer era en esa seducción absoluta con el lector que le lee. No hay lector de García Márquez que no lo quiera. ¿Cómo crees tú que funciona ese concepto de musicalidad en la narrativa? ¿Qué hace? ¿Que suene bonito? ¿Que sea un sonsonete? Yo ¿Cómo creo haces? que todos hemos escrito novelas que se quedan a medias, cuentos que se quedan a medias, poemas que pergeñamos que mejor ni hubiéramos escrito el primer verso. Es la musicalidad del primer párrafo o de la primera frase o del primer verso. Si no aparece eso, todos nos hemos visto con historias fascinantes, armadas en la cabeza, con todas las tramas que podíamos sacar, con todo lo que sabíamos que el lector se iba a ver interesado, que es hacer un bestseller sin literatura, pero si no das con la música, vas acumulando páginas, vas contando, y llegas a la página 60, 80, 90 y dices, ¿qué falla? Fallaba el arranque. Cada novela suena de una forma distinta, cada cuento suena de una forma distinta, siendo tuyos, tus muchas voces, las voces que vas reconociendo. Él, no te olvides, que era un apasionado de la música, que no había nada que le gustara más que ponerse a cantar de noche, incluso cuando le dieron el premio Nobel, que yo quiero celebrarlo. ¿Te acuerdas cantando. que el epígrafe, la molestia después del cólera, es una canción? Claro, todo el tiempo, todo es música en él. Y eso es lo que nos seduce de él, esa música lánguida y al mismo tiempo cuando quiere que sea dura, costera, son rancheras, son vallenato historias. más cercano, vallenato es una mezcla, porque él cogía todo, vallenatos, tangos, rancheras, y lo convirtió en literatura. Le dio ese tono literario que nos enamora. Tú coges un libro de García Márquez, empiezas a leer, llegas a la última página y a lo mejor, y el argumento era lo de menos, es la seducción de la música y tiene la capacidad, tiene el oído musical para que no desentone una nota. En una novela, tú sabes, o sobre todo en un cuento principalmente, si desentona una palabra, un adjetivo, un punto y seguido, se viene abajo todo el entramado. Como dice Rubén Darío, el adjetivo cuando no da vida mata. No, pero no es Rubén Darío, es Huidobro. Es que con este sol el cerebro se me va a derritir. Tengo una hora de Huidobro porque lo dijiste tú el otro día. Huidobro, te corrijo a ti mismo. Sí, no, porque tengo el sol que es estrella de 8 minutos me tiene derretido el cerebro. Una preguntita final, Fernando, una duda que me acaba de surgir al hilo de la musicalidad de la que habla Santiago. Ese cuento del que hablamos ahorita de García Márquez tiene un ritmo determinado. ¿Cómo se trasladaría ese ritmo si lo llevaras a la imagen? Bueno, con muchos planos, con cortes de planos, con una sola secuencia. El mismo texto te puede dar idea del ritmo, de las imágenes, de la cadencia de imágenes, ¿no? Y como dices, dependiendo del director, si Ripstein y Pasalicia adaptaran saludos maestro Ripstein, adaptaran este cuento, seguramente sería con cámara muy lenta, fija, pasando por todo, sin cortar. Si yo lo haría con cortes. Más rápido. Pum, pum, pum. ¿Por qué? Pum. Porque considero que lo que está contando el cuento, pues es una venganza.
Es una venganza de la... Me voy a ver acá profundo, según yo. Una venganza de la sociedad civil ante un autócrata. Y para eso habría que generar suspenso. Y el buen suspenso es adelantarle un poco al espectador de lo que va a ver. Y con un traveling o una cosa así, sí se podría hacer, pero la comprensión no sería increyendo para el final. Qué curioso, le hice esa pregunta pensando que era una respuesta fácil y ahora no entiendo nada. Ay, perdón. No, sí entiendo, mentira, es un chiste. Fui muy técnico. Es buenísimo, es interesantísimo además. Bueno, como yo soy prusiano, como dice Jorge Eduardo Benavides, son la 1 en punto, es la 1 en punto. Y ahora, bueno, ya vamos a cerrar. Quiero agradecerles muchísimo a Jorge Eduardo, que está ausente, y a Santiago, que se sumaron generosamente a Fernando y a mí. Y a Fernando le quiero agradecer que haya colaborado y lo haya compartido con nosotros su conocimiento de García Márquez, que es un conocimiento que es desde otra perspectiva incluso cultural, porque es cineasta, ¿no? Distinta a la nuestra. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que el sol les haya servido de acicate para estar aquí y bueno, continúan las actividades del festival. Buenas tardes y que tengan buen provecho.